Hola, buenos días. Bienvenidas a la sala diáfana del Instituto de Crédito Oficial. Me llamo Carmen Jordán, soy la directora de la Fundación ICO, que es la entidad del grupo ICO que genera pensamiento, cultura y conocimiento, ¿no? Esto lo tratamos de hacer de una manera práctica, rigurosa y no por ello aburrida. Entonces, bajo este prisma, hace 4 años nació el proyecto de los cuadernos de finanzas sostenibles. Gracias, Ricardo Pedraz, gracias, Ana Domínguez, por haber desarrollado el proyecto, ¿no? Haber estado ahí desde el principio. Hoy, bueno, claro, fue un proyecto que la Fundación quiso hacer suyo porque entroncaba muy bien con un compromiso que existe tanto en la Fundación como en el conjunto del Grupo ICO con la sostenibilidad. Sostenibilidad sobre un concepto que en el fondo revela a lo mejor contradicciones o cosas que son difíciles de pensar, ¿no? En ese sentido, lo que son las contribuciones del cuaderno tratan de aproximarnos a ese debate para dar claves, ¿no? Y tratar de estructurarnos bien la cabeza, tanto desde el punto de vista de quien hace políticas, como de los ciudadanos, como de las empresas y los proyectos, ¿no? que deciden hacer un cambio en su entorno. El número que presentamos hoy es el dedicado al turismo sostenible y la verdad es que es un número muy interesante en el que estas contradicciones pueden verse de una manera muy patente, ¿no? Porque ¿qué es el turismo sostenible? ¿Es posible turismo sostenible, ¿no? ¿Dónde encontrar el equilibrio? ¿Cómo hacerlo? Esto es un poco las preguntas que abordan esos 10 artículos, esas 10 contribuciones que ahora vamos a escuchar algunas en más detalle. Y quería, en esta breve introducción, tratar de ejemplificar esas contradicciones a través de una de las series que tenemos expuestas en el Museo ICO, ¿no? La Fundación, una de las cosas que hace la Fundación es que cuida las colecciones de arte ICO y tiene el Museo ICO con una programación de exposiciones temporales. Hace unos 10 días, el 4 de junio, inauguramos la exposición de Jorge Yeregui, Los mismos lugares. Jorge Yeregui es un artista, fotógrafo, arquitecto, que se dedica a realizar investigaciones artísticas sobre cómo la actividad humana afecta al territorio, ¿no? Entonces, quiero brevemente guiaros por una de las series que podéis encontrar en nuestro museo, en la calle Zorrilla, en la segunda planta, que se titula Deshacer, borrar y activar, ¿no? Esta investigación parte de la construcción de un Club Med en el Cap de Creus, en Gerona. Esto se construyó lo voy a leer. ¿No? Con una superficie de 240 hectáreas, abrió sus puertas en 1962 y contaba con 2 restaurantes, un bar, una piscina, pistas deportivas, un teatro, una discoteca, un puerto y un gran número de bungalows, ¿no? Esto en un entorno espectacular. En 1998, el Cabo de Creus se declaró parque natural y se señalaron distintos grados de protección del territorio, ¿no? Entonces, de repente el Club Med se convirtió en una isla construida en ese entorno de un parque extraordinario. En 2001, el Ministerio de Medio Ambiente quiso recuperar el espacio. Finalmente, en 2004 se anunció el cierre de las instalaciones y estas se abandonaron hasta 2009, que empezaron... y creo que fue en 2012 cuando ya se empezó con el proyecto de demolición y de restauración medioambiental. Entonces, Yeregui, entre 2011, justo antes de esto, ¿no? Y 2018, llevó ahí a cabo una investigación artística para ver qué implicaba esa deconstrucción de un espacio urbanizado
tratando de recuperar un entorno natural, ¿no? Nos sitúa en qué es lo natural, qué es lo urbanizado, cuáles son los efectos. Y entonces, a partir de ahí, en el museo vais a encontrar distintas piezas. Brevemente, una se titula Pegmatita, asfalto y pegmatita. Entonces, es como un palimpsesto donde estos dos impresiones en offset, por un lado de pegmatita y de asfalto, se van integrando porque esas es las capas que él encontró en ese Cap de Creus donde estaba el Club Med. En Vacíos, él aborda lo que fue la demolición de las instalaciones del resort, ¿no? ¿Y qué pasó? Que se utilizaron algunos de esos escombros, se los llevaron para en el marisma de Roses construir una dársena seca en la que atracar embarcaciones de lujo. O sea, se estaba llevando de este sitio para llevárselo a otro de esta manera. Y en lo que era el territorio del resort habían grandes vacíos. Otra cosa que se hizo y que recoge el trabajo Exótica Invasora es que se eliminaron las especies de vegetación que el Club Med había decidido poner de una manera un poco, vamos, que no eran las autóctonas del territorio. Entonces, he de decir que a día de hoy sigue habiendo regularmente como escuadrillas, ¿no?, que buscan dónde reaparecen esas especies que habían llegado ahí, bueno, no eran autóctonas, pero siguen teniendo ese pulso, y las tratan de erradicar y secar al sol. Entonces hay unas fotos maravillosas donde uno ve que no entiende lo que es y son esas especies secadas al sol. ¿Qué pasó? Se trató de poner una vegetación autóctona, que es hinojo, enebro y alguna otra especie. No conseguían crecer en el territorio, solo consiguieron crecer, y es lo que hay a día de hoy, las plantas de este tipo cuyas semillas se encontraron en el propio Cap de Creus. Bueno, es otra de las reflexiones. Y este viaje termina con una pieza que se titula Testimonios. Hay dos pantallas y uno va viendo como distintas fotos sin cesar, en la que en esas proyecciones se dan los pequeños restos del resort que queda, porque claro, a día de hoy es, digamos, solo queda como a lo mejor algunas piedras con un poco de pintura de las que hubo de todas esas construcciones que he dicho al principio. En definitiva, este trabajo aflora un poco lo que son las paradojas implícitas en esa idea de reconstrucción y de renaturalizar lo natural, ¿no? Esas contradicciones me han parecido interesantes llevarlas hoy o presentároslas como una contribución más a los debates que vamos a tener, porque claro, cuando hablamos de turismo sostenible es un proceso en marcha, pero una vez una cosa se ha generado, ¿no? El revertir no es una opción o siempre va a tener que integrarse y ya se habrá modificado. Entonces, bajo esta óptica compleja es la que yo creo que nos podemos situar, digamos, como atmósfera para esas dos mesas de debates interesantísimas, ¿no?, en las que vamos a ver veo a Pilar, desde una investigación macro de lo que significa el sector hasta experiencias, mencionábamos al principio de paradores o de un montón de empresas y de agentes que estáis contribuyendo a hacernos entender qué es el turismo sostenible. Nada, muchas gracias, a por ello. Bueno, muchas gracias, Carmen, por la introducción. Vamos a ver cómo arrancamos los debates. Bueno, le quiero dar las gracias a mis compañeras. En primer lugar, a Beatriz Casado, es técnico del área de mediación con entidades financieras del Instituto de Crédito Oficial. Bueno, bienvenida. Sí, muchas gracias, pero es verdad que tu viaje ha sido más corto que el del resto. Desde luego. Pero bueno, gracias por participar. Muchas gracias. Tanto en la mesa como en la contribución del artículo del que luego hablaremos. Pilar Mas Rodríguez, economista principal en BVA Research. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, un placer. Un artículo diferente desde una óptica financiera, no tanto de actividad y productos, sino un poco de análisis sobre el turismo. Y bueno, Marina García Gil, analista de Economía y Mercados en AFI. Gracias, Marina. Muchas gracias. Contigo espero que nos ayudes a contextualizar el turismo, cómo está, para que luego los debates sean más enriquecedores de esta visión más macro. Esa es la idea. Vale, pues muchas gracias. Bueno, voy a empezar contigo, Marina, si te parece, y así nos das un poco la visión general, ¿no?, sobre esa concatenación de años, que año tras año hay récords de datos de turismo, ¿no? Cada año hay más, ¿no? Si nos puedes hablar un poco de esos datos y cuáles son las fortalezas del sector turístico español, pues así arrancamos. Genial. Pues de momento lo que estamos viendo, y yo quiero destacar, es la capacidad de adaptación del sector turístico en España, ¿no? Como bien dice Ricardo, venimos de unos años récord, o sea, venimos de 94 millones en 2024, cerca de 97 millones de visitantes en 2025. Seguimos viendo que vaya creciendo, pero creciendo un poco menos. Y creo que quedarnos ahora mismo solamente con esa idea del número de viajeros se nos queda corta, porque tenemos otras cosas que constituyen ahora mismo las principales fortalezas del sector, ¿no? Por un lado, históricamente, cuando hablábamos del turismo en España, siempre hemos pensado en turismo de sol y playa. Y es verdad que somos una potencia en ese aspecto, pero esto es algo que va cambiando. Y recientemente estamos viendo pues, cómo otro tipo de turismo va ganando peso y vamos viendo como el turismo cultural, gastronómico, de actividades en la naturaleza va ganando mayor peso. Y eso es una de las partes que creo que es muy importante. Y otra de las partes, ¿no?, vamos a destacar aquí como 3 apartados diferentes, sería, por otro lado, tenemos una menor estacionalidad, ¿no? Antes dependíamos muy en exclusiva de un par de meses del año, y los patrones que vamos viendo últimamente es que se van distribuyendo más esos flujos a lo largo del tiempo, cosa que también beneficia y genera menos tensiones. Y luego diría que la territorialidad, ¿no?, asociado a lo primero que acabamos de ver, estamos viendo cómo hay más territorios que se benefician, ¿no?, de ese turismo, y creo que eso es lo que nos está permitiendo ahora mismo tener un sector bastante más resistente a lo que viene. Hablaremos de territorialidad y tendencias, sobre todo con Pilar, pero quería preguntarte también, Marina, o sea, al final no solo volumen, sino también valor añadido, ¿no? Entiendo que es lo que está cambiando ligeramente o mucho, en este caso, el sector, ¿verdad? Exactamente. O sea, como he dicho, hemos tenido unos años muy buenos, pero esperamos que poco a poco vayan frenándose. Al final hemos venido de la recuperación después de la pandemia, entonces ahora mismo por el lado de número de turistas podemos esperar que la cosa vaya moderando. ¿Y dónde vemos ahora que se pueda seguir mejorando? Precisamente en ese valor añadido, ¿no? Vamos con esa diversificación del tipo de turismo, de territorialidad o de estacionalidad, que tengas otro patrón de turista que viene con una mayor propensión a gastar y además con un tipo de consumo diferente, ¿no? Ya no es tanto ese pack completo de voy al hotel, no salgo de ese hotel, sino que es un crecimiento algo más extensivo y que llega a más partes de la sociedad. Vale, Beatriz, quería ir metiendo tu perfil en el debate. Genial. En este caso, vosotros os centráis mucho en un tamaño de empresa, autónomos y pymes, que son la mayoría en este ámbito económico y exclusivamente también en turismo, ¿no? ¿Tenéis identificadas, de alguna manera, problemáticas que tiene este sector para modernizarse, para ir avanzando en términos de sostenibilidad? Y en ese sentido, si las tenéis, ¿qué tipo de productos estáis ofreciendo? Pues gracias, Ricardo. Sí, efectivamente, más del 99% de empresas activas vinculadas al turismo se compone por pymes y autónomos, y obviamente este tipo de empresas pues se enfrentan mayores dificultades a la hora de querer invertir en sostenibilidad, sobre todo por las mayores barreras en el acceso a financiación. Y en este sentido, lo que nosotros ofrecemos desde Grupo ICO como Banco Nacional de Promoción es una oferta integral de financiación para impulsar pues, las necesidades de todo tipo de empresas y, por supuesto, las necesidades de sostenibilidad de pymes autónomos. Particularmente podría destacar, por supuesto, en primer lugar, nuestras líneas de mediación, que se fundamentan en un esquema de colaboración público-privado, tienen una trayectoria ya de más de 30 años,
Y, como digo, pues se fundamentan en este esquema de colaboración con las entidades financieras. Son súper flexibles, ya que permiten la financiación a empresas y autónomos de todos los tamaños y prácticamente todos los sectores de actividad, y con unas condiciones muy competitivas. Luego también, actualmente, tenemos Icocrecimiento, que es un programa de financiación directa novedoso, que va dirigido específicamente a pymes españolas con antigüedad mínima de 4 años y que, pues, por su carácter más innovador, por querer invertir en activos intangibles o por su nivel de endeudamiento, enfrentan mayores dificultades a la hora de acceder a financiación a través de los esquemas tradicionales. Por lo que con este producto queremos un poco lidiar con este nicho de financiación desatendido. Y, como digo, pues este programa sí que forma parte de nuestros productos de financiación directa, y en este caso la solicitud se hace 100% a través de nuestra página web online. Y, bueno, por terminar también, para impulso de pymes, sobre todo, tenemos también nuestra gestora de capital riesgo, Axis, que básicamente, pues, invierte en fondos y en proyectos para impulsar el crecimiento empresarial a lo largo de todo el ciclo de vida de la inversión. Y cada vez más Axis está focalizando mucho su actividad en impulsar fondos que a la vez impulsan empresas que alinean ese crecimiento económico con impacto social y medioambiental positivo. O sea, una amplia variedad de oportunidades en este sentido. Bueno, desde luego tenemos, como decía Marina, una situación del turismo muy extraordinaria, muy creciente, pero también tenemos, y quería entrar con Pilar ahora, una situación que no es coyuntural, que es más estructural, más vinculada al calentamiento global, que con esta salida de primavera que estamos teniendo casi es fácil de explicar, ¿no? Y ahí es tremendamente útil artículos o análisis como los que nos presentas en el cuaderno, ¿no? Tu investigación en concreto concluye que el principal efecto del cambio climático no será necesariamente una caída, sino una reasignación, que no sé si va por la línea que dice Marina o hay algo diferente. Quería que ahí te explayaras, Pilar. Sí, pues así es. Voy a enlazar con lo que ha comentado Marina, porque efectivamente nosotros en el artículo lo que hemos tratado es de responder a 2 preguntas. En primer lugar, ¿cuáles son los principales determinantes de la demanda turística en España y, en particular, teniendo en cuenta las condiciones no solamente económicas, históricas, culturales, sino también en términos de confort climático? Y luego, cómo va a cambiar o puede cambiar este escenario a lo largo del tiempo, a medio o largo plazo, en función de las perspectivas que se tiene en cuanto a en términos de calentamiento global. Entonces, lo que hemos visto es que, sin duda, el confort climático es uno de los principales determinantes de la demanda turística. Esto sabemos que en España no solamente la temperatura, sino que es una combinación de temperatura, de precipitaciones, de condiciones de humedad, etc. Es decir, que hay una serie de condiciones que es lo que ha hecho que España sea una potencia a nivel mundial, y que además el modelo turístico esté muy centrado en sol y playa, como decía antes Marina, ¿no? Esto ha funcionado durante décadas y no queremos decir que no vaya a seguir funcionando. Ahora bien, lo que sí vemos cuando analizamos las perspectivas a medio y largo plazo y los cambios que se prevén fundamentalmente en términos de condiciones climáticas es que los fundamentos del modelo económico que tenemos en España vayan a cambiar. Y a eso nos referimos, ¿no? Cuando vemos a medio largo plazo diferentes escenarios, un escenario intermedio, cuál es un escenario de temperaturas, de incremento de temperaturas moderado, incrementos más extremos e incrementos más suaves. Y cuando vemos las diferentes situaciones en función de ese grado de calentamiento, lo que vemos es que en los escenarios más plausibles, más probables, el impacto agregado sobre la demanda turística en España es relativamente reducido.
Estamos hablando de que en el escenario intermedio, que sería aquel en el que hacia finales de siglo respecto a los actuales años podríamos tener un incremento de temperatura en torno a 2 grados centígrados, entre 2 y 3, pues la reducción de la demanda a nivel agregado estaría en torno al 0,6%, según nuestras estimaciones. Y en un escenario más optimista, incluso en el 0,3%. Es cierto que cuando nos vamos al escenario más severo, donde hablamos de incrementos de temperatura que podrían estar entre 4 y 5 grados centígrados, el impacto agregado estimamos que puede llegar al 7%. Obviamente, estos son palabras mayores, pero la probabilidad o la factibilidad de ocurrencia de este escenario es prácticamente nula en este momento. Quiero decir, en cualquier caso, desde el punto de vista cuantitativo, entonces no debemos preocuparnos, pero sí vamos a ver, como decía, cambios en lo que es la reasignación, cambios en la reasignación de destinos, vamos a ver cambios en la estacionalidad. Ahora mismo están muy concentrado el verano, en los meses de verano, lo que es la principal masa, por así decirlo, de visitantes turísticos en España. Y ya estamos viendo algunas señales, ¿no? De el periodo vacacional se está extendiendo hacia los meses, algunos meses de primavera y otoño. Ya estamos viendo también incluso cambios en la reasignación de destinos turísticos. Vemos que ese confort climático que hasta ahora ha sido uno de los principales atractivos para elegir la costa mediterránea o las islas, ¿no? En el caso de España, pues ese tipo de atractivo está reduciéndose de una manera muy gradual, pero está reduciéndose en beneficio también en parte de otros destinos. Es decir, esto no es o ganas o pierdes, pero sí que hay una reasignación en ese sentido. El norte de España, zonas rurales. En el artículo tenéis esa diferenciación por territorios, ¿no? Y sí que se ve que, más allá de las cifras globales, hay una reasignación mayor o menor, incluso en función del modelo climático que se usa. Creo recordar que no se entra tanto al tipo de modelo turístico de base, ¿no? ¿Es así? El artículo propiamente dicho analiza y tiene en consideración los distintos tipos de turismo, no solamente lo que es el turismo de sol y playa, sino que también se distingue, además distinguimos entre lo que es la costa mediterránea y la costa norte, la cornisa cantábrica, y luego también se hace distinción entre lo que es el turismo urbano y el turismo más rural de naturaleza y montaña. Esos son básicamente los... vemos en función de ese tipo de turismo, claro, la relación con el confort climático, la más fuerte, obviamente, se da en el turismo bueno, pues de playa, ¿vale? Claro. No solamente en el Mediterráneo, también en el norte, y luego el turismo urbano, pues como sabemos, bueno, es lógico, como era de esperar, la relación que tiene con las condiciones climáticas es menor, ¿no? Porque al final tienes otro tipo de atractivo, como es bueno, pues atractivos históricos, atractivos culturales, etcétera. Es decir, cualquiera que visite, un turista extranjero que visite España, pues aunque estemos a 40 o 45 grados en verano, si visita el verano, viene en verano, pues va a visitar determinadas ciudades, como puede ser Madrid o como puede ser Sevilla, ¿no? Con lo cual sí que tenemos esa distinción. Quizás también os invito a, si alguien está interesado en un análisis más detallado, tenemos en la web de BBVA el informe mucho más exhaustivo desde un punto de vista tanto económico como financiero y econométrico, y que se puede, pero sí hemos tenido en cuenta esta diferenciación. Y vemos que esos cambios están patentes desde ya y se van a ir intensificando. No vemos un cambio abrupto en el tipo de modelo turístico español. España no va a dejar de ser una potencia mundial a nivel turístico, pero sí que los fundamentos van a cambiar
Y esto es muy relevante de cara a empresas, de cara al sector público y de cara al sector financiero, obviamente, porque esto requerirá una adaptación que sin duda es la que va a determinar la competitividad y el valor añadido, como hablabais antes, a medio y largo plazo. Y entre Marina y tú, Pilar, ¿podéis darnos algunos datos o algunas referencias a cómo está cambiando ya algunos patrones o algunas señales en temas de destinos turísticos? Sí, pues ahí, por ejemplo, en tema de destinos, cuando analizamos si han recuperado la tendencia que veíamos antes de la pandemia en los diferentes territorios, hay territorios que todavía no la han recuperado y uno de ellos, por ejemplo, es Canarias, que Canarias es un tradicional. Hay otro, sol y playa, como la Comunidad Valenciana, que sí, que ha recuperado y está claramente por encima. Pero donde vemos también esa diferencia es en un Galicia, Navarra, País Vasco. Son zonas que también están subiendo mucho, que están subiendo más, están prácticamente a esos niveles que vemos de Comunidad Valenciana y que tradicionalmente, pues como hemos ido diciendo, no eran destinos quizá tan típicos. Y aquí yo creo que una de las cosas importantes es que tenemos que tener en cuenta que tenemos esa masa de turistas extranjeros, que obviamente son muy relevantes, pero también los propios cambios en turistas nacionales, el cómo se puedan ir moviendo las preferencias de los propios españoles desplazándose más de esa costa mediterránea tradicional a lo mejor irnos más hacia el norte. Entonces yo creo que de momento donde lo podemos ir viendo más esos cambios, como digo, destinos y cierta menor estacionalidad. O sea, que ya hay algunos meses, como hemos ido comentando, de primavera, otoño, que van ganando más tracción. Totalmente de acuerdo con lo que dice Marina, ¿no? Se ve claramente en el norte de España, Asturias, Cantabria, cómo han ganado peso en lo que es el turismo total a nivel español, tanto nacional como extranjero. Y también las zonas urbanas y las zonas urbanas, pero sobre todo las zonas más de montaña, ¿no? De turismo rural, natural, etcétera, ¿no? Claro, aquí también estamos teniendo en cuenta que se están los diferentes destinos, el sector turístico se está adaptando y tiene que seguir haciéndolo. Esto es un proceso que es estructural, no ha venido para acabar dentro de uno. Es decir, el modelo turístico, ya digo, que hemos estado observando, estaba en gran parte beneficiado o condicionado por esas temperaturas muy atractivas que ahora mismo con pues todos los eventos extremos que tenemos, justamente pues puede ser una reversión en parte, ¿no? Y entonces ahí es importantísimo estar preparados. Y yo creo que también tenemos que estar muy pendientes al turismo extranjero. España, sabemos todos que se encuentra en el top a nivel mundial de países receptores de turistas extranjeros y además ese turismo está muy concentrado en los meses de verano y muy concentrados en el litoral mediterráneo, con lo cual no quiero verlo como un riesgo, pero sí como una señal adelantada de cuáles son las medidas que hay que ir adoptando desde ya, porque lo podemos ver que como esto, o sea, en ningún momento la adaptación creo que debemos verla como son pérdidas futuras, ¿no? No, esto es cómo invertir de una manera productiva en este momento para tener un sector mucho más competitivo y más resiliente a medio y largo plazo, que España tiene, pues posibilidades de hacerlo y seguro que lo conseguirá. Sí, yo he visto alguna vez incluso algún artículo que habla de que las tasas de repetición de turistas extranjeros cuando su visita anterior coincide con una ola de calor se reducen las tasas de repetición en el corto o medio plazo, ¿vale? Sí. Y ahí va el mismo mensaje eso que dice es, Pilar. ¿no? Este es un indicador exactamente, Ricardo. O sea,
tenemos que estar muy pendientes porque, ya digo, el cambio, cuando hablamos de cambio climático es algo muy genérico, hablamos de temperaturas, pero lo que estamos hablando es de confort, ¿no? Ese confort, o sea, puede pasar, o sea, en los extremos, ¿no? Bueno, pues igual que ese confort ha condicionado, ha beneficiado a determinada zona durante muchos años, pues puede ocurrir exactamente lo contrario, ¿no? En beneficio de otros turistas, de otros destinos turísticos, sin duda, claro. Pero también ahí importante estar preparado, porque no es solamente demanda, sino tener que la oferta sea la adecuada adaptada para poder recibir ese tipo de turismo. Bueno, pues vemos que el sector turismo tiene una situación boyante o de fortaleza, pero también es verdad que el cambio climático obliga a adaptarse, como dice ahora Pilar, ¿no? Y quería hablar un poco con Beatriz de estos temas, ¿no? Al final, sois una entidad financiera y tenéis que adaptaros a esa demanda cambiante, en este caso de turismo, ¿no? ¿Qué ofrecemos en este sentido? ¿Qué instrumentos tenemos según tamaño de proyecto, según perfil de empresa, grado de madurez, pensando sobre todo en empresas turísticas? Sí, pues sobre todo si hablamos de empresas turísticas y también ligándolo un poco con mi mensaje anterior y hablando por un lado sobre todo de lo que impulsamos para pymes y autónomos y sus proyectos de sostenibilidad, contamos, como comentaba antes, con nuestras líneas de mediación y con icocrecimiento, si bien es importante tener en cuenta que el proceso de solicitud es diferente en cada uno de los casos. En el caso de nuestras líneas de mediación, como decía antes, pues se fundamentan en este esquema de colaboración público-privado con las entidades financieras. Básicamente nosotros solo tenemos una sede en Madrid, entonces para dotar a las líneas de la capilaridad que las caracteriza, nos tenemos que apoyar en este esquema de colaboración. Básicamente nosotros contamos con acuerdos de financiación con la mayor parte de la banca privada y es precisamente esto lo que dota las líneas de esta capilaridad y lo que nos permite alcanzar a empresas de todo el territorio. Además, las entidades financieras obviamente asumen un rol clave, dado que son los que realizan el análisis de riesgos de la operación, las que solicitan las garantías que estimen oportunas y las que finalmente determinan si el proyecto es viable, por lo que en caso de estar interesados en las líneas de mediación, los interesados deben acudir directamente a estas entidades financieras. Luego, por otro lado, en relación a nuestros programas de financiación directa y también ligándolo un poco con mi mensaje anterior, hablando de icocrecimiento, es diferente. Es un programa de financiación directa donde nosotros asumimos riesgo directamente. Y específicamente este producto, una de las novedades que tiene es que es 100% online a través de nuestra página web. De hecho, el proceso de solicitud inicial es bastante sencillo, en el sentido de que solo hay que cumplimentar una breve solicitud, una memoria técnica y firmar una serie de declaraciones responsables, si bien luego durante el estudio de la operación se puede solicitar información adicional. Y bueno, esto también es importante tenerlo en cuenta, que si bien es un producto 100% digital, con unas condiciones también atractivas, también cuenta con un lado más humano, a través de los 21 asesores territoriales que hay desplegados por todo el territorio español y que básicamente pues, tienen un poco la función de asesorar a todo aquel interesado en solicitar financiación a través de este producto. Entonces, esto sí me centro sobre todo en nuestros instrumentos de deuda y en impulsar pues, actividad de sostenibilidad de pymes, de autónomos, también en el caso de nuestras líneas de mediación. Y luego, por supuesto, pues también no podemos obviar la importancia de los grandes proyectos, de las grandes empresas, por supuesto. También contamos con programas de financiación directa específicos para impulsar este tipo de proyectos, que habitualmente son con un importe mínimo de 10 millones de euros en cofinanciación con el sector financiero privado. Y a través de estos programas de financiación directa, pues también tratamos de impulsar proyectos con interés español en materia de sostenibilidad, ofreciendo financiación senior con garantías a largo plazo y con modalidades que se tratan de adaptar lo máximo posible pues, a cada proyecto que se financia. ¿Y algún ejemplo de proyectos que veis, a lo mejor, nos puedes compartir? Sí.
Bueno, a ver, si hablamos de proyectos y de el efecto transformador que pueden llegar a tener sobre el turismo y la sostenibilidad, es importante tener en cuenta que analizar el turismo obviamente es complejo, dado que es un sector muy transversal y multidimensional. Y, por ejemplo, en el caso de nuestras líneas de mediación, que son tan flexibles, nosotros financiamos a muchos tipos diferentes de empresas. Financiamos tanto a empresas con efectos más directos sobre el sector turístico, como pueden ser alojamientos o agencias de viajes y sí, restaurantes. De hecho, por ejemplo, en el artículo ponemos el ejemplo del Hotel Bosque Mar, a quien hemos impulsado pues, un modelo de gestión sostenible a través de nuestras líneas. Y también financiamos pues, empresas con una actividad con efectos más indirectos sobre este sector, como son proveedores tecnológicos, empresas de transporte o plataformas de marketing, por ejemplo. Y bueno, esos dos aspectos yo creo que son clave a la hora luego de analizar el tipo de proyectos y de operaciones que estamos financiando, por ejemplo, a través de nuestras líneas. Pero si me baso, por ejemplo, en nuestro cuestionario, en las respuestas de nuestro cuestionario de sostenibilidad, que básicamente a través de nuestras líneas de mediación nosotros tenemos un cuestionario de sostenibilidad que es muy sencillo, que es de obligado cumplimiento a todos los clientes que acceden a financiación a través de nuestras líneas ICO generalistas. Y en base a los resultados de este cuestionario, que nos permiten acercarnos un poco más a ver si las operaciones cumplen una serie de requisitos de sostenibilidad, vemos que estamos financiando muchos proyectos vinculados a la rehabilitación y la reforma de edificios, de hoteles, alojamientos, restaurantes, y también, por otro lado, impulsamos mucho proyectos de la mejora relacionados con la mejora de consumo energético, que también pues, es un gran tema. Por ejemplo, a través de proyectos de energía solar, de mejora de la eficiencia energética, pero también de gestión y de uso de los recursos hídricos y de proyectos de economía circular. Y este tipo de proyectos son cada vez más numerosos, entiendo, ¿no? O sea, no es solo un discurso y que hay algunos proyectos relacionados con estas tipologías, sino que cada vez el porcentaje es incluso mayor, puede ser, ¿no? Sí, sí, sí. Claro, cada vez las empresas están más concienciadas también y más sensibilizadas con todo lo que es relativo a la sostenibilidad y con la idea de que la sostenibilidad es una inversión, no un coste únicamente. Vale. Oye, en los distintos artículos que tenemos en el cuaderno se usan distintas terminologías relacionadas con turismo y sostenibilidad, desde turismo sostenible, responsable, regenerativo, en fin, hay varias, ¿no? Un glosario quizás nos vendría bien, pero quería preguntarte a ti, Marina, o sea, desde un punto de vista económico, ¿qué tenemos que empezar a considerar como éxito o en términos de sostenibilidad económica cuando hablamos de turismo? ¿Menos turistas y más gasto o más impacto? O sea, ¿cómo lo medimos? Yo creo que no se trata de decir menos turistas, Vale. efectivamente. Creo que es más ver cómo se genera ese valor y cómo se distribuye, Vale. ¿no? En el sentido de ver si ese valor que se está generando efectivamente está llegando a las poblaciones donde se ubica ese turismo, qué tipo de empleo se genera alrededor, que no sea solamente en determinados meses del año, sino que sea más un patrón extensivo, ¿no? Que además evite esas fricciones que pueda haber con la población residente, ya sea con temas de vivienda, de recursos, ¿no? Que creo que es algo fundamental, y que además sea sostenible, pues no solamente a nivel, ¿no? de esa vivienda, sino del resto de recursos, ¿no? de gestión del agua, de gestión de residuos. Entonces, creo que ahora mismo la forma de medir ese éxito en el sector turístico no sería minimizar esos turistas, sino ver hasta dónde se extiende esa capacidad de generar valor de una forma equilibrada y que no cause daño, ¿no? a la población local, básicamente. Pilar, tú antes, cuando nos hablabas, incidías en la necesidad de adaptación climática, ¿no? Como que los distintos proveedores de servicios turísticos como que no se deberían resignar ante escenarios peores, ¿no?
Entiendo que hay una ventaja para aquellos que se adapten y tienen una manera de hacerlo, o hasta ahí. No, claramente sí. La sostenibilidad va a formar parte y forma, diría ya, parte de lo que va a ser la competitividad, Perfecto, ¿no? De los diferentes bueno, pues agentes que van a formar parte, que van a interaccionar, ¿no? y determinar el futuro del sector. Entonces, efectivamente, o sea, cuando decía Ana, yo me quedo con, cuando preguntabas, pero se está viendo ya ese avance, ¿no? En términos de inversión productiva, en gestión de recursos hídricos, en infraestructuras, en eficiencia energética, va a ser clave. Al final, aquellas empresas, aquellos destinos que continúen en esta dirección serán sin duda los que puedan generar mayor valor añadido y los que realmente pues lideren, ¿no? Pues lo que es el turismo en España en los próximos años. Pero claro, también es cierto que esta inversión requiere de una financiación muy elevada, ¿no? Yo aquí totalmente de acuerdo con lo que dice Ana. Bueno, pues al final la colaboración público-privada va a ser fundamental. Esto no solamente es un tema del sector público. Aquí la financiación privada va a jugar también un papel fundamental. Y en este sentido, pues las entidades financieras, los bancos, bueno, pues tienen que ir de la mano y yo creo que es como catalizador. Los bancos pueden jugar un papel muy relevante y luego también, obviamente, pues para ayudar, ¿no? En este proceso de adaptación y de inversión que efectivamente hay que verlo como una inversión productiva y no como una manera de hacer frente a un riesgo exclusivamente, ¿no? Y ahí, Pilar, entiendo que teniendo esta capacidad de conocimiento interna en BVA, habiendo generado estos análisis, esto incide un poco en la actividad y financiación que da la entidad. No sé si nos puedes dar alguna referencia. Sin duda, BBVA tiene como una de las principales palancas en este momento, es y principales además a nivel horizontal, lo que es la sostenibilidad, pero no solo la financiación de la sostenibilidad, sino acompañar al cliente en el conocimiento, en el proceso, en esa transformación paulatina, ¿no? Con lo cual, esto se lleva a cabo a nivel sectorial en múltiples sectores y esta información, todos estos análisis son muy relevantes de cara a tener bueno, pues información para acompañar, ya digo, a las empresas, a los particulares, al sector público, pues a llevar a cabo este cambio que sin duda estoy segura que seguirá de una manera, ya digo, muy gradual en los próximos años y que va a ser, bueno, que va a mantener a España ahí, ¿no? En el top. Apostamos. Esperemos. Beatriz, nos decías antes sobre el cuestionario de sostenibilidad que tenéis, ¿no? O sea, al final entiendo que lo más relevante en la parte de financiación sigue siendo qué activos y qué actividades se financian, pero quisiera ver si nos puedes hablar sobre esos impactos territoriales que hablaban Pilar y Marina antes, o sociales y ambientales, y qué incidencia tiene sobre los productos. Pues nosotros desde ICO, al final, como Banco Nacional de Promoción, nos vamos adaptando a la realidad y a la estrategia que desde España se sigue. En este sentido, obviamente, la sostenibilidad cada vez se está convirtiendo en un pilar más clave en la estrategia de España en general y del turismo en particular. Y, por supuesto, pues nuestros instrumentos también se adaptan a esa nueva realidad y a impulsar cada vez este tipo de impactos a largo plazo. Y esto se puede ver muy claramente a través de todo nuestro catálogo de productos. Por un lado, por supuesto, ICO-Crecimiento, este nuevo producto novedoso que os comentaba. Una de las razones clave de ser del producto en sí
es el interés por impulsar la inversión en activos intangibles, como pueden ser pues, programas de formación, programas informáticos, gastos en investigación y desarrollo, patentes. Es decir, pues activos que además, como decía antes, las empresas tienen mayores dificultades a veces a la hora de acceder a financiación a través de esquemas tradicionales y que claramente pues, tienen un impacto a largo plazo que puede ser muy beneficioso a nivel social. Luego también nuestras líneas de mediación, por supuesto, también se adaptan a las realidades del sector y buscan en todo momento querer impulsar este tipo de impactos. Nuestras líneas tradicionales, como comentaba antes, son súper flexibles y buscan financiar las necesidades del tejido productivo, todo tipo de necesidades. Y también pues, hablar a lo mejor un poco más en particular de nuestras líneas del plan de recuperación que han estado en funcionamiento estos años. Básicamente, nosotros somos Implementing Partner de la Unión Europea, lo que significa que estamos habilitados para la gestión delegada de fondos en programas de la Unión Europea y hemos gestionado una buena parte de los fondos de la adenda del plan de recuperación. Hemos puesto en marcha diversas líneas para impulsar, por ejemplo, la transición verde, la sostenibilidad en empresas como el turismo. Y, particularmente, uno de los instrumentos que hemos puesto en marcha es nuestra línea ICO-Verde, que es una línea que va específicamente dirigida a impulsar proyectos de inversión verdes, que con verde pues, hablamos de un concepto muy amplio. Es decir, no solo de proyectos de eficiencia energética, que también, sino también proyectos de energías renovables, de economía circular, de uso y de gestión de las aguas. Obviamente, pues también proyectos que tienen un impacto a largo plazo muy beneficioso y también, además, hemos intentado de ayudar en la identificación de este tipo de proyectos mediante la elaboración de una lista positiva que está disponible también en nuestra página web y que básicamente para todo aquel interesado, pues si busca en nuestra página web esta herramienta, básicamente introduciendo una serie de palabras clave del proyecto que está interesado en financiar, la plataforma le devuelve una serie de resultados, primero básicamente confirmándole si podría identificarse como un proyecto verde y también pues, con qué campo de contribución específico del reglamento podría identificarse, por lo que también pues, intentamos promover este tipo de proyectos de esta manera. Y bueno, por comentarte también por último, si bien es cierto que estas líneas del plan de recuperación ya están llegando a su fin, de hecho el fin de vigencia es el 31 de agosto de 2026, pues también ahora vamos a gestionar una gran parte del programa España Crece. Vamos a gestionar por ahora 13.300 millones de euros con el objetivo también de impulsar pues, este tipo de impactos a largo plazo, la transición verde, el impulso de sectores clave como el turismo, bueno, y aparte de otros temas también fundamentales como la vivienda. Exacto. Bueno, yo quería pediros una breve reflexión final y os la voy a tratar de encauzar por lo siguiente, ¿no? Hasta ahora el éxito turístico, como decíamos al principio, lo medíamos en número de visitantes, pero es verdad que en un contexto donde la sostenibilidad es un factor económico y financiero, más allá de su contribución positiva, donde el cambio climático es estructural y habrá que ver hasta qué niveles de problemática nos genera, quería pensar en el futuro, ¿no? Y si me podéis dar una referencia de cómo medir el éxito futuro del turismo español, sea con un indicador, sea con una reflexión, sea con un elemento de evolución. Con esto cerramos. Si quieres, Marina. Yo, como bien dices, Ricardo, o sea, el número de visitantes creo que hay que dejarlo ahora mismo para otro lado y, en mi opinión, sería una combinatoria, ¿no? Deberíamos ver pues esa mayor capacidad de generar valor añadido, de ganancias de productividad, de creación de empleo, de diversificación territorial, estacional y de países de origen, ¿no? Como bien decía Pilar, todo esto encuadrado con sostenibilidad, sobre todo con la población residente, como decía, y con esos recursos escasos. Gracias, Marina. Pilar, una reflexión. Pues, a ver, es difícil. Yo quizás, resumiendo, me quedaría con dos indicadores. Vale. Primero, el indicador de confort climático. Este indicador yo lo seguiría de cerca porque realmente tiene una incidencia
muy relevantes sobre las decisiones de elección de destino, y en particular esto yo creo que hay que mirarlo como estamos realmente en un punto de inflexión, estamos en qué punto, ¿no? La evolución de ese indicador. Y por otro lado, algún indicador de demanda, es decir, cómo está reaccionando, o sea, quién quiere venir aquí. Quizás, fijaos, exclusivamente el número de visitantes no, pero el número de visitantes extranjeros sí, lo miraría muy de cerca. ¿No? Yo creo que gran parte del éxito del turismo español depende del turismo extranjero, y va a ser muy importante ver, porque además hay otros destinos, hay otro tipo de factores que obviamente también en el contexto internacional y global en el que nos encontramos hoy también van a interactuar, en particular como es, por ejemplo, la geopolítica, etcétera. Entonces yo miraría bien también el seguimiento, o sea, de cuántos turistas extranjeros siguen viniendo a España. Gracias. Beatriz, para cerrar. Pues muy de acuerdo con mis compañeras. Por ejemplo, con el mensaje que trasladabas, Marina, de intentar transitar a lo mejor de indicadores de cantidad a indicadores de calidad y, por supuesto, poniendo como pilar fundamental de la estrategia del éxito la sostenibilidad desde su triple vertiente, la vertiente ambiental, pues obviamente pues cuidando nuestra biodiversidad y también impulsando programas de adaptación, como ha incidido Pilar, resulta clave. También desde la perspectiva social, obviamente, de poner el foco de esta estrategia en las personas, lo que incluye obviamente a turistas, pero también a residentes y a empresarios, entre muchos otros, pues en este conjunto. Y obviamente pues también de gobernanza, de que sea pues un clima participativo en el que se incluyan a todos los actores del sistema, que obviamente pues incluye a la sociedad civil, a las empresas y al gobierno, y que, por cierto, un guiño, me parece muy interesante como lo analiza Javier en su artículo sobre cómo se ha recuperado este pueblo tan maravilloso de las Tierras Altas de Soria, que ahora creo que nos va a comentar en mayor profundidad, pero que me resulta un ejemplo muy interesante de cómo también este ámbito de la gobernanza resulta fundamental para asegurar el éxito de la estrategia turística a largo plazo. Pues muchas gracias a las tres por darnos contexto y detalles de hoy y de mañana. Tenemos una segunda mesa con iniciativas y negocios, no solo Javier, sino también está Ana, Elena, Mariana y mi compañera Ana, que toman el relevo ahora. Con ellos veréis distintas iniciativas que no solo mejoran la oferta de turismo, sino que innovan bastante en cuanto a cómo ofrecerlo. Así que, adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, pues son 4 experiencias que recogemos en los cuadernos y que visibilizan ese maridaje entre sostenibilidad y turismo. Y para comentar estas experiencias me acompañan, a mi derecha tengo a Javier Gracia, que es director de Participadas en Caja Rural de Soria, y además, bueno, pues has estado en los equipos que han promovido, ¿no?, el modelo de Valdeavilla, que ahora comentamos. Muy bien, buenos días. A continuación tenemos a Ana Díaz Mingo, que es coordinadora de gestión de riesgos y gobernanza en la Dirección de Sostenibilidad de Paradores de Turismo de España. Gracias, Ana. A continuación también Elena Martín, que es directora de Sostenibilidad y Excelencia en el área o en Ilunio Hotels. Bienvenida también. Y completamos la mesa con Mariana Boadella, que es cofundadora y directora de Sostenibilidad en Turicleta. Bien, pues vamos a iniciar este diálogo centrándonos en el origen, en ese propósito de estas iniciativas que hoy nos presentáis y que bueno, pues, tienen esa transversalidad, ¿no?, esos impactos positivos en ese territorio, desde el prisma también social. Y me gustaría, bueno, pues incidir sobre todo en los motores, ¿no?, en esa pretensión de vuestras iniciativas, ¿vale?,
y cómo además están impulsando la sostenibilidad. Javier, en el caso de Valdelavilla, bueno, pues un pueblo soriano que muchos conocéis también seguramente por esa serie que se centra precisamente en este modelo. Y bueno, pues es un pueblo que se ha reconvertido gracias a un proyecto de turismo sostenible, de desarrollo rural, y que bueno, pues ha contado, surge, ¿no?, como una iniciativa, ya hace 30 años, que logró reunir la voluntad, los recursos de distintos agentes sociales. La base social ha estado desde los inicios, ¿no?, del proyecto. Y en este sentido quería preguntarte qué condiciones consideras que hicieron posible contar con esa movilización colectiva y cuáles han sido aquellos factores más determinantes para el desarrollo de una iniciativa duradera, ¿no?, como Valdelavilla. Bien, el impulso de aquello fue el impulso que especialmente tuvo el alcalde de San Pedro Manrique, que unió a todo el mundo para que se pudiera hacer un proyecto que venía de la mano de un señor que había conseguido unas subvenciones. Y de una cosa hemos ido a otra, sencillamente. Quiere decir, 140 socios, como puse, el cura también era socio, las asociaciones musicales eran socios, los particulares fueron socios, juntaron 70 millones de pesetas a base de 100.000 pesetas. Atrajeron la Caja Rural de Soria, que ahora insistiré en ese tema, atrajo a un montón de empresarios de la provincia de Soria, siendo todo el mundo consciente de que estaban poniendo capital, entre comillas, a fondo perdido. Y la cultura de Caja Rural de Soria es la que fue la vertebración de todo esto, o sea, una cooperativa de crédito. Y como la Caja Rural de Soria, todas las cajas rurales. Si conocéis alguna caja rural de Salamanca, de Aragón, de Ciudad Real, todas tienen ese mismo sesgo, que es favorecer el territorio donde están, porque, entre comillas, están para eso, ¿de acuerdo? Y ese proyecto fue madurando, se acabó las obras, se acabó la instalación, pasamos por 1000 vicisitudes y siempre lo hemos tenido como un lugar donde innovar, porque el turismo en sí mismo rural fue un fracaso. Y hemos ido de fracaso en fracaso y de éxito en éxito. ¿Cuál ha sido la ventaja? Primero, estar amparado por una caja rural. Ventaja número 1. Ventaja número 2. Nosotros desarrollamos una serie de parques eólicos en la zona. Luego, una parte de ese recurso, de ese dividendo, se fue destinando a este proyecto. De manera que ya liberamos al resto de los socios que recuperaron prácticamente todo el capital y ya, digamos, amparamos el proyecto. No tenía mucho sentido tener problemas en una sociedad con 140 socios y tener unos beneficios extras en la misma zona. Había que juntar las dos cosas. Hoy ha cobrado una importancia que nos ha sorprendido a todos mucho, y es que las renovables tienen que dejar riqueza en el territorio. Y Valdelavilla está siendo un ejemplo que se está poniendo de manera permanente. El día 28 vino el secretario de Estado de Energía a Valdelavilla a explicar cómo dejar riqueza en los territorios en base a lo que le rodeaba, ¿no? Otra preocupación es que no todos los proyectos renovables pueden desarrollar esas cantidades. Pero bueno, de una manera tácita llevamos 15 días explicando que el territorio se tiene que ver beneficiado. Valdelavilla es un ejemplo. Y Valdelavilla ahora ha demostrado que puede ser un lugar de innovación. Nosotros conocimos a Richard Vaughan y Richard, cuando vino, dijo: menudo lío tenéis aquí, me voy a Madrid. Y en Alcalá de Henares devolvió la llamada y dijo: vamos a hacer inglés por inmersión. También dimos una serie de bodas que especialmente venían del extranjero, porque en otros países, como el Reino Unido, no se pueden casar la gente del mismo sexo, y en Valdelavilla sí. Y entonces llegábamos a dar 14, 16 bodas anuales. Y después ya vino digamos, lo que nos ha puesto en el candelero a todos, la serie El Pueblo. La productora Contubernio fue por comodidad, porque habían intentado otros pueblos, y en la segunda temporada ya fue convencida, y además la colaboración que tuvo de parte de la Caja Rural de Soria fue plena. O sea, no había comunicaciones y pusimos una torre de comunicaciones. No había agua suficiente y ampliamos los depósitos del agua. No había buenos accesos, hicimos nuevos accesos.
necesitaban wifi en cada habitación y en cada habitación hay wifi. Entonces, todo eso procede de una capacidad económica concreta, pero el periodo tanto de Richard Vaughan como de la serie del pueblo ha arrojado beneficios, pocos, pero ha arrojado beneficios. Entonces, ¿ahora dónde estamos? Estamos en que tiene que haber una sucesión. Nosotros tenemos que prever que desaparezca del escenario la Caja Rural de Soria y haya unas personas que se hagan cargo de eso. Hemos diseñado unos sistemas para dar de comer similares a la quinta gama de los hospitales y hemos formado a un montón de gente de los bares y de los restaurantes de la zona para que el poder dar comidas no sea una esclavitud de la que huir, sino que puedan trabajar toda la semana. Hasta eso hemos previsto. Y en esas estamos, en traspasar los papeles. Realmente estamos en traspasar los papeles. Pero de una manera que nos quedemos tranquilos de que el heredero sea infalible. Pues esperemos que se cumpla esa transición, ¿no?, ordenada y que pues la bella perdure también y se replique incluso, ¿no?, ese modelo. En vuestro caso, Ana, en Paradores, también tenéis una presencia territorial en el entorno rural muy amplia, esa capilaridad que contribuye a la fijación de población, a una desestacionalización, ¿no?, del turismo y a esa cohesión territorial. Y incluso va un poco más allá, ¿no?, porque sois custodios, ¿no?, de un patrimonio histórico, artístico muy singular. Con ese propósito, ¿no?, que lleváis ya casi 100 años trabajando, demostrando que sí es posible, ¿no?, que vayan de la mano turismo y conservación de patrimonio, quería preguntarte cómo se traduce hoy la misión histórica de Paradores en una estrategia de sostenibilidad aterrizada, concreta, medible. Bueno, en primer lugar, gracias a ICO, a Fundación ICO por invitarnos y a AFI por hacernos partícipes en este cuaderno y en esta mesa. Pues un poco cuando estábamos escuchando la anterior mesa, yo trataba de organizar todo esto que ellos decían en nuestra estructura del plan de sostenibilidad, ¿no? Nuestro plan de sostenibilidad actual nació el año pasado, en 2025, y tenemos un objetivo final, el 2028, que, como sabéis, cumplimos 100 años. Y queremos ahí cerrar todos nuestros proyectos y avanzar en los siguientes, ¿no? Nuestro sector es un sector muy intensivo en recursos, Elena lo sabe bien. Y dentro de nuestro plan de sostenibilidad tratamos de peinar dentro de los 3 aspectos en los que dibujamos todos los planes, ¿no? Ambiental, social y de gobernanza, aquello que nos afecta y en lo que nosotros podemos involucrarnos más con los territorios en los que operamos y con los distintos aspectos que tratamos, ¿no? Entonces, os lo hago así un poquito resumen muy breve de nuestro actual plan de sostenibilidad para que veáis un poco los distintos aspectos y palancas que están imbuidos en él. En el ámbito ambiental, nuestro foco está en la descarbonización. Es verdad que estamos en un sector muy intensivo, pero nuestro propósito es llegar a ser netos en carbono en el 2040, ¿vale? En alcances 1 y 2. Actualmente medimos los 3 alcances, el 3 sabéis que es mucho más complejo, pero nuestro objetivo es llegar a ser netos en 2040. Para ello estamos electrificando muchos de nuestros establecimientos, estamos mejorando mucho nuestra eficiencia energética. Nuestros edificios son complejos porque son castillos y muchos de ellos tienen una dificultad añadida a la hora de actualizar con eficiencia energética, hacerlos muchísimo más aislados en cuanto a todo el estrés térmico que hablaba la mesa anterior y ese tipo de cuestiones, pero nuestros avances en huella de carbono cada año nos hacen sentirnos orgullosos en ese sentido, así que esperemos que cumplamos nuestro objetivo. También estamos trabajando en proyectos de gestión hídrica. En muchos de nuestros establecimientos están en zonas con un estrés hídrico importante. Estamos en el norte, pero también estamos en la costa de Levante y también estamos en el sur. Entonces estamos trabajando para que nuestros establecimientos tengan una mayor eficiencia en el consumo de agua. Es verdad que además lavamos sábanas, hacemos una serie de cuestiones que llevan aparejado mucho consumo. La economía circular, en nuestro caso, también es muy importante. Tenemos proyectos muy chulos en economía circular. Somos una red de restaurantes, aparte de nuestros hoteles, somos una de las mayores cadenas de restaurantes del Estado, ¿no?, del país. Entonces, pues estamos tratando de
gestionar mejor nuestros recursos, reutilizar y avanzar en ese sentido. El plan de desperdicio alimentario, que además ahora hemos puesto en marcha, también ayudados por la norma, ¿no? Al final la norma no es porque yo sea la chica de gobernanza, pero la norma nos ordena, ¿no? Entonces, bueno, pues esto también estamos trabajando en la parte de economía circular y en la parte de conservación de la biodiversidad y de los entornos naturales en los que operamos, ¿no? Tenemos un proyecto que no sé si conocéis, que ya lleva bastantes años con nosotros, que es Naturaleza para los Sentidos. Es un proyecto que aúna las zonas donde operamos con los diferentes atractivos, si podemos llamarlo así, naturales, y ofrecemos a nuestros clientes experiencias en las que puedan conocer mejor el territorio y acercarse más a la idiosincrasia, ¿no?, natural. Entonces, tenemos 27 paradores en los que Naturaleza para los Sentidos funciona y tiene una aceptación estupenda. Os animo a que le echéis un vistazo en nuestra web y a que disfrutéis de las experiencias porque son estupendas. Y luego también pues, nuestro parador del Saler, que es un parador que está en la avenida de la en la Albufera Valenciana, con una playa en la que, bueno, pues ahí tratamos de ayudar a la Fundación Oceanographic de Valencia al cuidado de las tortugas. En fin, en la parte de biodiversidad también tratamos de cooperar todo lo que podemos. En cuanto a sostenibilidad social, nuestro desarrollo es muy local. Tenemos establecimientos en localidades muy rurales, ¿no? Entonces, el empleo que generamos, tanto directo como indirecto, tratamos de que sea empleo de calidad, que sea un empleo formado, que sea un empleo igualitario, que, bueno, pues que nuestros empleados no tengan que desplazarse a otros territorios, sino que sea un empleo cercano. También trabajamos en temas de igualdad, en temas de accesibilidad, en fin, estas son las palancas un poco más de la S. Y en la parte de gobernanza, por no haceros esto muy largo, bueno, pues transparencia, todo lo que tiene que ver con el análisis de riesgos, con los posibles impactos, las oportunidades, todo el tema de normativa, cumplimiento, en fin, todo eso que además a nosotros, por ser empresa pública, pues también bueno, pues tenemos ahí nuestras reflexiones, ¿no?, que hacer y también ser un poco un ejemplo y líderes en muchos casos en estas cuestiones, ¿no? Entonces, más o menos así resumido, ese sería nuestro plan. Muy bien, Ana, gracias por compartirnos también, ¿no?, esa diversidad, ¿no?, de iniciativas que recogéis en el plan y que, bueno, pues no dejan de ser también un referente, ¿no?, para otras experiencias, otros hoteles que, bueno, pues también vayan visibilizando, ¿no?, ese desempeño, ¿no?, en materia de sostenibilidad y sensibilidad, pues con las patas de medio ambiente, social, económica. Y en vuestro caso, Elena, en Ilunion Hotels, bueno, tenéis un propósito muy claro, ¿no?, de construir un mundo mejor, decís, y en el que estén todos incluidos. Y habláis del concepto de plantilla social, ¿no?, en la que integráis pues, tanto a personas con discapacidad como a aquellas otras que proceden de colectivos vulnerables, y que, bueno, pues esta plantilla ya supone más de la mitad, ¿no?, de vuestra fuerza de trabajo. Y esa visión, ¿no?, de inclusión laboral de estas personas, colectivos más desfavorecidos, vulnerables, es un eje estratégico y además que os identifica mucho, ¿no?, a Ilunion. Total. ¿Cómo se articula ese propósito en vuestro día a día, ¿no?, de la operativa hotelera, que, bueno, pues tiene unos retos también en esa gestión, ¿no?, de recursos? Y en qué medida esta diversidad de vuestra plantilla pues ha resultado ser una ventaja competitiva, Clara? Sí, correcto. Bueno, lo primero, daros las gracias por la invitación a AFI y a la Fundación ICO, porque, bueno, al final estas cosas hay que contarlas, ¿no? Y creo que la revista, los artículos han quedado súper interesantes y al final se toca un poco todos los palos, ¿no?, y todas diferentes experiencias y diferentes estrategias que yo creo que todas suman. Bueno, os presento la compañía porque al final, bueno, para que entendáis, no somos competencias, somos colegas. La verdad que es buenísimo porque nos preguntamos, hacemos, adaptamos y demás. O sea, eso es maravilloso. Ilunion Hotels pertenece a GSO, al Grupo Social 11, a la 11, que entiendo que todos conocéis, que se caracteriza pues, bueno, por el tema de las personas con discapacidad, ¿no? Pero en nuestro caso, nosotros somos, Ilunion Hotels, somos un negocio del Grupo Ilunion, que Grupo Ilunion tiene, voy a empezar por Ilunion para que
veáis un poco cómo bajamos. El Grupo Ilunion tiene ahora mismo 46.000 personas. ¿Vale? Empleadas en distintos negocios, tenemos hoteles, tenemos lavanderías, tenemos facilities, o sea, seguridad, jardinería, etcétera. Tenemos correduría de seguros, tenemos IT, tenemos de todo, ¿vale? O sea, las actividades son múltiples. Lo bueno también es que aprovechamos sinergias, que eso es súper importante. Y de esas 46.000 personas, justo el domingo pasado nos comunicó nuestro CEO que 18.000 son personas con discapacidad. 18.000 personas. O sea, es un dato que a simple vista puede parecer un poco, bueno, no sé si os llama la atención o no, pero claro, al final vosotros sabéis que la ley lo que te pide es que un 2% de las personas en plantilla tengan discapacidad y entonces nosotros en Ilunion Hotels lo que tenemos es, a día de hoy, con datos a cierre de 2025, que el informe de sostenibilidad está a punto de salir, tenemos un 37,5% de personas con discapacidad y además sumando, ¿no? Como comentabas tú, Ana, a las personas vulnerables o en riesgo de exclusión, pues llegamos casi a un 60%, ¿no? Que es lo que decías tú, más de un 50%, o sea, más de la mitad de la plantilla. ¿Qué significa esto? Que al final nosotros, un poco en línea con los valores del Grupo Social 11 y ese respeto a la persona, esa dignidad, ese poner a la persona en el centro, ¿no? Que es nuestro bien más preciado y de hecho apostamos íntegramente por el bienestar de estas personas, lo que nosotros hacemos es dar esa oportunidad de vida a personas que de otra manera no tendrían la opción de trabajar, no tendrían la opción de entrar en el mercado laboral, porque muchas de las personas que contratamos vienen sin experiencia. Entonces, bueno, es verdad que hay determinados tipos de trabajo que sería complicado si no la tienes, pero que para otros, pues con una pequeña formación o con varias formaciones, ¿no? Para ir también evolucionando, pues se les da esa oportunidad y se les introduce directamente en el mercado laboral. Hay un indicador que nos encanta, que todavía no hemos podido ver cómo lo materializamos, que es demostrar cómo estas personas en riesgo de exclusión, ¿no? Pues pasan a no ser vulnerables. Es importantísimo porque es un tema entre cualitativo y cuantitativo, ¿no? Porque al final, ¿hasta qué punto eres vulnerable y cuándo dejas de serlo, ¿no? Entonces, esta manera que tenemos de medirlo o que queremos medirlo es porque nosotros internamente hemos hecho un análisis de las diferentes dimensiones de la diversidad, ¿vale? Porque partimos, nuestra estrategia parte de la diversidad en el amplio sentido de la palabra y esa diversidad en sus 5 dimensiones hemos sumado la de la vulnerabilidad, que ahí incluimos de todo. Y además, cuando yo veo ejemplos reales de esas vulnerabilidades, ¿no? Personas sin techo, mujeres maltratadas, refugiados, expresidiarios, tenemos de todo. Y a los que yo conozco y os sorprenderían, porque si te cuentan su historia, qué tiene detrás, pues, bueno, pues son historias de vida, ¿no? Y al final te impactan porque les ves ahí trabajando, pues os diré que felices, sí, muy felices, ¿vale? Y entonces, haciendo un poco alusión a lo que me preguntabas, cómo de este propósito pues sacamos esta ventaja competitiva, ahí está un poco la respuesta, ¿no? Nosotros, nuestro propósito, que suena, yo siempre lo digo, suena incluso cursi, ¿no? Construir un mundo mejor con todos incluidos, pero es que es la realidad, porque realmente lo que nosotros hacemos es incluir a estas personas que en muchos casos suena un poco feo decirlo, pero que no les quiere nadie. Entonces, y eso nos aporta esa ventaja competitiva porque tenemos empleados felices. Y yo, una teoría, y esto ya sabéis que todos somos ventas, empleados felices, clientes felices. Es así. Si tú entras en un hotel y el que está en recepción, que no sabes si pertenece a un colectivo vulnerable o tiene discapacidad, porque sabéis que luego también están las discapacidades visibles y las invisibles, te va a recibir exactamente igual que en Paradores, quiero decir, porque te tengo a ti aquí, pero en cualquier otra cadena hotelera, sin ningún tipo de problema y probablemente ni siquiera te des cuenta. Nosotros tenemos a día de hoy 12 hoteles que son centros especiales de empleo, lo que significa que el 70%, más del 70%, son personas con discapacidad. Entonces, los hoteles que tenemos en Madrid, que además hay una cosa muy importante que no he dicho, estamos en 15 ciudades en España,
pero no estamos ni en la Gran Vía de Madrid, ni en la Gran Vía de Bilbao, ni en el Paseo de Gracia de Barcelona, ¿vale? Estamos en localizaciones cercanas a la ciudad, cercanas a los centros de la ciudad, pero no estamos en los centros de la ciudad como tal, y tenemos una ocupación media del 83%, que no está nada mal, ¿no? Está muy bien. Podemos comparar si quieres. Sí. Entonces, bueno, al final es un poco esa imagen, ¿no? 2.000 empleados, de los cuales casi el 60% de la plantilla pertenece a esta denominación que hemos hecho nosotros de plantilla social, por ese motivo, porque bueno, pues son personas que de otra manera lo tenían complicado, y porque además adaptamos los puestos de trabajo a estas personas también, cosa que es muy importante porque bueno, pues si entráis en nuestras oficinas centrales, pues el edificio está adaptado, es accesible, pero nuestros hoteles, todos nuestros hoteles tienen el sello de la certificación de accesibilidad universal, la 170.001, la UNE, que te indica, yo siempre digo, lo de accesibilidad universal también suena muy, muy grande, porque las accesibilidades son tantas como las discapacidades. Lo que pasa que sí que es verdad, y esto sí que me gustaría hacer una reflexión, todos somos susceptibles de tener una discapacidad en algún momento de nuestra vida. Y con el envejecimiento de la población y con esa silver economy que nos viene, ¿no? Porque tenemos más esperanza de vida, hay más población. Entonces tenemos ahí un nicho que las personas mayores, quieras que no, por muy bien que se conserven, pues tienen ciertas necesidades que igual nosotros a día de hoy no tenemos. Entonces, bueno, pues nuestros hoteles accesibles, que son accesibles para los empleados y por ende para los clientes, ¿vale? Pues tenemos esta gama y bueno, y damos trabajo a este tipo de personas. Es muy interesante ese vuestro modelo y también, ¿no?, esa sensibilidad, ¿no?, para incorporar las personas y, bueno, como dices, personas también que, pues, de cierta edad que también van a necesitar, ¿no?, determinadas. Ese es el vuelco, ¿no?, que hablábamos antes de cómo va evolucionando el turismo, ¿no?, por temas climáticos y porque al final hay que adaptarse, sí o sí. Ahí está la clave y vosotros desde Turicleta, Mariana, pues también atendéis una necesidad que no estaba cubierta, ¿no? Y que, bueno, pues en el mundo rural es muy, muy evidente, o igual no tan evidente para los que quizás no estemos en el día a día, pero sí que es relevante, ¿no? Dar soluciones también para apoyar bueno, pues una vida más fácil, ¿no?, una movilidad también más sencilla en este entorno. Vuestra propuesta de valor pues pasa por crear esa red de estaciones de alquiler de bicicletas eléctricas con la que, bueno, pues estáis desplegando una infraestructura de movilidad en el entorno rural muy, muy interesante. Bueno, al final lo que hacéis es contribuir, ¿no?, tanto a una mejor accesibilidad, en este caso a servicios de movilidad, pero también a una descarbonización, ¿por qué no?, del turismo, y a generar una economía en esos lugares, ¿no?, más vinculados a medio rural. Bueno, pues con esta infraestructura me gustaría preguntarte, Turicleta, ¿cómo surgió, ¿no?, cómo se generó esa idea de negocio y cuáles consideras que son los vectores más destacados para impulsar la sostenibilidad en la solución que proponéis en Turicleta? Gracias, me uno a los agradecimientos de Ana y Elena también, ¿no?, a que estemos hoy aquí hablando de turismo sostenible. Pues mira, Turicleta surge de una necesidad que a lo mejor os ha pasado, a mí me pasó, que vas de turismo rural y si intentas hacer algo sin el coche es casi imposible, ¿no?, porque en el medio rural sin el coche casi no te mueves. Entonces, en 2022, pues en una excursión familiar, mi marido y yo, él es el CEO de la empresa, pues nos vimos en esa situación, ¿no?, que quisimos alquilar unas bicis y fue horroroso el procedimiento. Entonces, estuvimos 5 horas de excursión con la bici, con nuestra hija, y gracias a la bicicleta eléctrica puedes llevar a un niño de 15 kilos detrás. Y volvimos con la idea de que esa necesidad tenía que hacerse accesible a todo el territorio rural, ¿no? España tiene un 80% del territorio rural y apenas hay alternativas de movilidad y pensamos, ostras, esto hay que hacerlo fácil, ¿no? Entonces ya volvimos, aparcamos las bicis y ya teníamos pensadas unas estaciones autónomas que hoy en día
ya tenemos unas estaciones donde se alojan las bicicletas dentro, están vigiladas porque estamos hablando de entornos rurales, poco frecuentados. Y entonces todo funciona con aplicación móvil, ¿no? Tú te registras y ves qué destino, Fuentes de Magaña es uno de los destinos, estamos en Tierras Altas de Soria también, y ahí pues haces tu reserva y acudes a la estación, ¿no? Las estaciones tienen que ser autónomas, primero para facilitar la vida al usuario, ¿no? Hoy en día ya nos movemos con el móvil y queremos ir a la nuestra y reservar a la hora que queramos, pero sobre todo para hacerlas sostenibles. En el medio rural no tenemos las afluencias que tiene un bicimat y, por tanto, pues tiene que ser todo mucho más autónomo, ¿no? Pero a pesar de esa autonomía, ¿no?, que tienen nuestras estaciones, estamos desplegando, pues ahora mismo rozaremos ya las 100 estaciones por toda España, gracias, debo decir, a los fondos Next Generation, los planes de sostenibilidad turística en destino, propusieron sistemas de bici eléctrica en muchos sitios, ¿no? Entonces nadie estaba haciendo esto, nos hemos presentado a muchísimas licitaciones que hemos ganado y gracias a eso se está implementando esa infraestructura. Pero, como digo, esa autonomía hace que, bueno, pues hoy en día ya seamos un equipo de 20 personas, y aquí ya lo ligo con la sostenibilidad, ¿no? 20 personas, 11 de ellas trabajan en un pueblo de menos de 5.000 habitantes, en Villafranca de los Caballeros, en Toledo. Estamos formando a gente, ¿no?, a sostenibilidad social, pues de personas desempleadas que gracias a formación dual pues las tenemos y las estamos formando. Hay 2 personas también formándose para ser mecánicos de bicicletas, 2 personas jóvenes del pueblo, ¿no?, que casi pues hay poca empleabilidad, ¿no?, fuera de las ciudades. Y esa es la parte más social interna, ¿no? Después tenemos una parte pues, social y territorial, que es que damos opciones de movilidad sostenible en lugares donde casi no hay nada que hacer, ¿no? Bueno, lo típico de lo rural, ¿no?, es que aquí no hay nada que hacer. Y acercamos esa naturaleza, ¿no?, como tú, Ana, decías, de paradores. A veces vamos de turismo rural y muchas veces pasa que casi no sales de la casa, ¿no? Y a lo mejor a 5 kilómetros hay pues una laguna o hay algo, ¿no?, una maravilla. Es que España esconde maravillas donde vayas, ¿no? Nosotros ahora que hacemos toda la parte turística, ¿no?, de nuestras estaciones, descubres unas cosas increíbles donde vayas, o sea, donde vayas. Y por tanto acercamos, ¿no?, esa naturaleza de una forma que tú, si no fuera una bici eléctrica, pues a lo mejor, bueno, 5 kilómetros es poco, pero si está a 10 kilómetros, ida y vuelta, 20 kilómetros, ya tienes que estar en forma, ¿no? La bici eléctrica lo que te permite, pues es que si no quieres, es que no haces esfuerzo, ¿no? Entonces, acercamos esa naturaleza, hacemos que esos viajes, o sea, el que no iba a hacer nada, al menos haga algo, pero el que iba a hacer algo, ¿no?, que lo iba a hacer en coche, pues deje el coche, ¿no? Y ahí está la raíz de nuestro objetivo medioambiental, es sustituir esos desplazamientos en coche en el medio rural por desplazamientos en bicicleta eléctrica, ¿no? Ahí nosotros, un indicador pues es la reducción de huella de carbono. Y en el plano social, vuelvo al económico del pueblo, nosotros siempre decimos que cuando te das una vuelta en bici, lo mínimo que te tomas cuando vuelves con la bici es una Coca-Cola, ¿no? Entonces esa Coca-Cola, ¿no?, del pueblo significa que nosotros queremos que ese pueblo, pues al tener más cosas que hacer, a que la gente se mueva más, consuma más productos locales, más restauración, más productos locales, ¿no? Y un poco, luego hay otra parte que es esa movilidad que nosotros la enfocamos en el turismo, esa movilidad turística que tenemos sobre todo pues, en fines de semana y periodos vacacionales, hay que aprovecharla también para las personas del territorio. Y aquí viene la colaboración público-privada, porque en algunos proyectos lo que hace la propia entidad, ¿no?, que es la propietaria, diríamos, en los proyectos públicos, las estaciones son de la entidad, nosotros las explotamos,
hacen pues, bonos o incentivos para la población local, ¿no? Que de lunes a viernes pues, las bicis cuesten mucho menos o que tú tengas un abono como un bicimat, ¿no? Que pagues X euros al año y tienes tu bicicleta eléctrica para moverte o para hacer pues, excursiones por las tardes para moverte de una forma más de ocio y así también ojalá estemos evitando compras innecesarias de bicis eléctricas, ¿no? Esa es un poco pues, nuestra misión. Es una propuesta muy diversa, ¿no? Muy integrando esos componentes tan heterogéneos y tan necesarios. Y bueno, pues ahora querría incidir un poquito más, ¿no? En los resultados de vuestras organizaciones, de estas experiencias turísticas orientadas a la sostenibilidad, para bueno, pues efectivamente visibilizar, ¿no? Esos vectores de transformación. Si os parece, Javier, Mariana, por enfocar un poco en el territorio y en la financiación también de estas iniciativas, vamos a ponerse ese punto, ¿no? En los aspectos más de viabilidad también de los modelos implementados. Javier, ya lo has comentado, ¿no? Al inicio, que bueno, pues, desde Caja Rural de Soria lo que hacéis también es reinvertir, ¿no? Esas rentas que proceden de los, bueno, pues, instalaciones energéticas, eólicas, que os permiten bueno, pues, haber impulsado el despliegue, el desarrollo de Valdelavilla. Y por incidir un poquito más en este aspecto, ¿en qué medida ese mecanismo, ¿no? de retorno local consideras que es una condición para que este proyecto haya podido perdurar? Primero, Valdelavilla por sí mismo puede sobrevivir ya. Segundo, ha sido un foco atractor de iniciativas desde su creación. O sea, generó una expectativa que fue lo suficiente para que en Fuentes de Magaña reabrieran el bar, en Yanguas hubiera 2 establecimientos hoteleros. Eso fue un motor de una decena de establecimientos. Y hoy aprovechamos las visitas, que son unas 200, 300 personas cada fin de semana, todavía derivadas de la Serie del Pueblo, en que Valdelavilla sea una lanzadera a la comarca. O sea, Valdelavilla está con paneles, tú coges código QR y puedes elegir dónde comer, dónde dormir, dónde comprar fuera de Valdelavilla, ¿vale? O sea que nosotros, el producto turístico se quiere centrar en grupos que no pueden ser atendidos por el resto de los establecimientos que hay. O sea, no competimos con establecimientos de turismo rural de 2 o 3 habitaciones. O es un grupo o no se puede. O es un grupo el que viene a comer o no se puede. Porque uno de los problemas que hemos resuelto es que no había restaurantes abiertos los fines de semana en toda la comarca. Por eso hemos abierto el restaurante. Y por eso hemos dado cursos de formación para que otros que estaban a punto de abandonar no abandonaran porque el nuevo sistema les ha encajado mejor. Y tercero, es muy importante, hay que industrializar el turismo rural. ¿Y a qué me refiero? Hemos tenido estos últimos 10 o 15 años unas ventajas tecnológicas que permiten rehabilitar espacios que antes eran o muy caros o sencillamente muy caros de mantener. Entonces yo invito a arquitectos, aparejadores, a todo el mundo del sector de la construcción, a que industrialice esas iniciativas de rehabilitación. La casa tiene que venir de una nave con sus tornillitos, con sus cristales en un camión, porque además no vas a conseguir albañiles, no los conseguís en Madrid, como para conseguirlos en San Pedro Manrique. Entonces, fijaros bien en la tecnología, depurar agua hoy es infinitamente más sencillo y los resultados son infinitamente mejores que hace 10 años, y hace 10 años era un calvario. Hemos pasado de una cloración que había que vigilar a una osmosis inversa que permite que en el agua tengamos casi calidad de agua embotellada en los grifos, ¿no? Y hemos pasado de un aforo de pozos, a ver qué tal se nos da la fuente del pueblo, a una capacidad de almacenamiento y una capacidad de extracción que antes no existía. Y hemos pasado de una imposibilidad de comunicaciones a poner unas antenas satelitales, y aquí paz y después gloria. Eso funciona. Y también hemos pasado de un coste energético a poder instalar paneles fotovoltaicos o mini aerogeneradores o recuperar aerogeneradores antiguos. Quiere decir, es muy importante que pongáis al ingeniero de cabecera a trabajar para que todas estas cosas sean posibles, porque si no os vais a encontrar barreras que os van a desanimar, y aquí ya no se desanima nadie.
Pues efectivamente esa necesidad, ¿no?, de combinar, y aludías un poco a la construcción industrializada, y aquí hago también pues una invitación a leer el otro cuaderno de esta serie de cuadernos de finanzas sostenibles y economía circular, en el que precisamente abordábamos, ¿no?, los retos de la construcción sostenible, y que bueno, pues profundiza, ¿no?, en esas necesidades de integrar y de usar mejor los recursos. Y no es que sea sostenible, es que sea posible. Eso. Si no, no va a ser posible. Adaptarse a la ubicación, ¿no?, y a las necesidades de territorio. En esta parte de orientación financiera, Mariana, en vuestro caso, en Turicleta, habéis contado tanto con inversión privada de impacto, como antes mencionabas, los fondos Next Generation, y también esos recursos que vienen de las licitaciones, ¿no?, que os han adjudicado. ¿Cuál dirías que son los principales desafíos para financiar una infraestructura de movilidad rural como la vuestra? ¿Y qué retornos de la aplicación, de la canalización de esos fondos públicos habéis visto son más importantes para la economía local? A ver, el reto, siempre que hablas de rural, está ahí, ¿no? Como y tú lo conocerás, Javier, tiene que ser posible, ¿no? Tienes que pues romperte la cabeza para que el producto, nosotros fabricamos en Villafranca de los Caballeros, llevamos un camión y el camión descarga las estaciones, que me plantearé hacer casas rurales también, modulares, con esos equipos, ¿no? Pero bueno, nosotros, aparte de la inversión, ¿no?, estamos invertidos por Fondo Bolsa Social. El resto de la inversión pues viene de bootstrapping, ¿no?, que llaman de los contratos. En la parte de la inversión pública, creo que el reto empieza ahora, y ahora explicaré, porque hasta ahora, pues al tener esos fondos Next Generation, que las entidades públicas, a veces pueblos muy pequeños, comarcas, estamos hablando de entidades muy pequeñas, han podido pues gestionar, ¿no?, y hacer grandes proyectos en pueblos pequeños. Aparte de eso, pues bueno, siempre es difícil que entidades pequeñas, ayuntamientos pequeños, a no ser que se agrupen en comarcas o en diputaciones, pues financien ese tipo de infraestructuras de movilidad activa o de movilidad sostenible. Luego nosotros tenemos la parte B2B, y aquí miro a los hoteles. La parte B2B se financia de otra manera, ¿no? Nosotros implementamos, de hecho hoy sale una estación a Benidorm, que no es muy rural, pero bueno, está en la parte un poco alejada de Benidorm, al Sheraton de ahí, para que la gente pueda bajar a la playa sin tener que coger el coche, ¿no? Entonces, esa inversión pues viene de una inversión entre Turicleta y el hotel, y luego vamos a medias, ¿no?, a todo, a la inversión y al beneficio. Porque bueno, tienes que demostrar que esto es viable, ¿no?, que eso se alquila y que a través del alquiler pues se financian esos proyectos. En la parte pública, la inversión pública está hecha, hay una infraestructura, y ahora lo que decía, el reto está en que esa infraestructura se use, ¿no? Y ahí es donde tenemos, en Turicleta tenemos todo el empeño, porque nosotros explotamos esas infraestructuras, por tanto nos va la vida casi, ¿no?, en que eso funcione. Y para eso, bueno, pues hay que hacer una estrategia más integral, ¿no? Hay que, y eso ya hablaré al final, pero hay que involucrar a todo el mundo. Nosotros, cuando nos implantamos en un territorio, hablamos con todas las casas rurales, hablamos con los restaurantes, que normalmente te acogen con los brazos abiertos, porque, como decía antes, hay pocas cosas, ¿no? Realmente poca, no es como Madrid, ¿no?, que llegas a un hotel y no acaban los folletos, ¿no? En estos pueblos, pues bueno, tienes 2, 3, 4 cosas para hacer. Entonces, es muy importante integrar a todo el negocio local para que esto sea viable, ¿no?, para que ellos también se lo sientan suyos. Un poco esos son los retos. Muy bien, y ahora vamos a incidir un poquito en la parte social de vuestras iniciativas, Ana, Elena, y en concreto, bueno, cómo se traslada
un poco ese compromiso social que tenéis, muy palpable, tanto en Paradores como en Ilunion Hotels, en vuestra operativa, ¿no?, del día a día. Ana, por empezar contigo, en Paradores habláis de pasar de un discurso de sostenibilidad o sostenible a esa operativa real. ¿Cómo se consigue que la sostenibilidad se note en vuestra gestión cotidiana, ¿no?, en vuestro día a día, como decía, y que, bueno, pues no quede reducida a un papel, a un plan, ¿no? Y por otra parte, también me interesa que puedas compartirnos cómo integráis al usuario, ¿no?, de los paradores, al cliente, cómo lo involucráis en esa sostenibilidad en destino. Pues yo creo que la posibilidad de bajar a terreno, ¿no?, y de desarrollar nuestro plan es haciéndolo transversalmente en la compañía y además haciéndolo parte de la estrategia. O sea, que desde servicios centrales hasta el último de nuestros establecimientos conozca cada uno de los proyectos que están dentro del plan y su aterrizaje real. Entonces, involucrar a proveedores locales, involucrar a la administración local, contarlo, comunicarlo, hacerlo tangible, ¿no? Que cada uno pueda saber cómo puede generar valor a ese plan, ¿no? Y escuchar a nuestros clientes. Ahora los clientes demandan mucho, y lo sabéis, demandan muchísimo conocimiento sobre los proyectos de sostenibilidad y además nos ayudan a desarrollarlos, porque ellos, bueno, pues al llegar a nuestros hoteles, ellos son los primeros que dicen, muy bien, aquí no hay plástico en las habitaciones, o puedo acceder con una limitación de movilidad, puedo acceder al edificio y no tengo ningún problema. Entonces, escuchando a los clientes y contándoles, pues eso, cada uno de los proyectos, pues hemos electrificado todo el edificio, ya tenemos unas placas solares, ya puedes utilizar puedes ser partícipe de esta experiencia de biodiversidad, puedes usar nuestros cargadores eléctricos, las bicis que en alguno de los establecimientos también pueden disponer, en fin, ese tipo de cosas. Y los proveedores locales para nosotros son básicos. O sea, el producto de cercanía, hacer partícipe al cliente del producto de cercanía, de lo que tiene cerca, en nuestra gastronomía implantar también un poco todos esos alimentos cercanos que a lo mejor se estaban perdiendo y que nuestras cocinas están ayudando a volver a poner encima de la mesa, ¿no? Nuestros empleados, o sea, nuestros empleados formándolos y que sean, pues eso, también un poco embajadores de todas aquellas iniciativas en sostenibilidad que estamos tratando de llevar a cabo, ¿no? Formándoles y ayudándoles un poco. Antes Elena decía que la accesibilidad hay que hacerla de cara al cliente, pero también de cara al empleado. O sea, nuestros edificios no son los edificios con menos escaleras del mundo, los conocéis. O sea, entonces, esto también es tangible, ¿no? O sea, tenemos que hacer que todos trabajemos de la mejor manera posible y que además, desde nuestras camareras de pisos hasta los mayores responsables, conozcamos el plan, ¿no? Y podamos ayudar en su desarrollo. Y luego midiendo. Al final, lo que no medimos, y vosotros sabéis bien desde AFI, lo que no se mide no se puede ni comparar, ni explicar, ni tal. Ahora tenemos un proyecto muy, muy bonito de impacto, ¿no? Comentábamos al principio de la mañana. Estamos intentando medir el impacto socioeconómico y medioambiental de nuestros establecimientos en aquellos territorios en los que operamos. El primer análisis es el de 12 establecimientos, uno de ellos nuestro parador de Gredos, que es nuestro primer parador allá en 1928, y esperamos tener los resultados después del verano. Un poco al hilo de lo que decía Javier, en Gredos hay cole porque hay un parador y hay un camión para recoger residuos porque el parador está allí. En fin, el desarrollo local de la zona de Navarredonda y alrededores pues tiene mucho que ver con lo que hace el parador, con la desestacionalización del turismo, que no solo es de verano, sino que llega en otras épocas del año. En fin, ese tipo de cosas nos ayudan. La verdad es que lo tenemos... Diría que... A mí me gusta mucho la empresa en la que trabajo, pero diría que bueno, que tenemos facilidad para hacer cosas, ¿no? Sí. Pues está muy bien y además estamos expectantes, ¿no? Por Gracias. Conocer también esos impactos que estáis midiendo.
bueno, de medición de impacto también sabéis en el Unión Hotels, ¿no? Porque lo hacéis no solo para la inclusión, ¿no?, social, sino también bueno, pues asentismo, rotación, veis bueno, pues los niveles de satisfacción, ¿no?, laboral. Sí. Y esto, bueno, pues es importante, ¿no?, por esa base, ¿no?, que al final es un servicio que se presta y que depende en toda medida también de las personas. ¿Qué relación existe entre el bienestar de vuestros equipos y los resultados de vuestro negocio? Pues mira, lo primero, haciendo un poco alusión a todos, somos optimistas todos, creo que por trabajar en lo que trabajamos, que es fundamental, y creo que es súper importante toda la parte de la colaboración y la cooperación. Por eso, bueno, aquí en el caso estamos 2 compañías hoteleras que somos amigas, no competidoras, ¿vale? O sea, somos compañeras del sector y compañeras del ámbito, ¿no?, de la sostenibilidad, sí, y demás, y que además es súper importante que la escucha activa, ¿no? Y que por hacer alusión a todo lo que estábamos diciendo, esa escucha activa a todos los grupos de interés, porque ya de por sí el hecho de estar en un sitio, es verdad que el impacto ambiental es negativo. Desde el momento que te levantas de la cama generas un impacto ambiental negativo porque, bueno, pues porque estás produciendo emisiones, ¿no? Pero al margen de todo eso, el impacto positivo que generamos en los entornos donde estamos es fundamental, con empleo, con proveedores, con el entorno natural que cuidamos, ¿no?, aparte del impacto ese negativo que hablaba al principio. Entonces tenemos que tener eso siempre muy en cuenta, ¿no? Y yendo a lo que me preguntabas, Ana, realmente nosotros hacemos innovación social, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es verdad que nosotros nuestra sostenibilidad la medimos y tenemos proyectos en las tres dimensiones, pero a nosotros se nos conoce fundamentalmente por la S, ¿no? Que no quita, que de hecho venía de una formación, bueno, estoy en una formación ahora sobre la G, sobre el liderazgo humanista, que me está encantando y que creo que es a donde tenemos que tender, ¿no? Esa manera de también poner a las personas en el centro. Y poniendo a las personas en el centro, nosotros lo que hemos hecho, y que luego se ha traducido en estos indicadores que tú mencionabas, es, como os comentaba antes, ¿no?, nosotros tenemos varios centros especiales de empleo, que en total son 15 porque también tenemos oficinas, centros especiales de empleo. Estos centros, por ley, tienen que tener una persona que se llama técnico de apoyo o unidades de apoyo, ¿no?, que son un grupo de personas que se encargan de ayudar a las personas con discapacidad, tanto en su ámbito, que a mí esto me encanta, tanto en su ámbito profesional como en el personal. Es decir, en el profesional para adaptar su puesto de trabajo, pues si tiene una necesidad en un momento dado, un tema de médicos o lo que sea, pero en el personal es tan sencillo como ir a pedir un crédito al banco, por ejemplo, que igual no saben, por el motivo que sea, porque igual yo tampoco sé, pero bueno, a mí no se me brindaba esa oportunidad. Pero ahora lo que hemos hecho ha sido evolucionar esa figura de técnico de apoyo a un profesional que hemos llamado Dave Coach, ¿vale? Dave significa diversidad, equidad, inclusión y pertenencia, ¿no?, la B de belonging. Entonces, esta transformación lo que hemos hecho ha sido incluirla en todos nuestros hoteles y para todos nuestros empleados. ¿Qué significa? Que incluimos, sobre todo, obviamente, yo puedo tener necesidades, pero no las que tiene una persona en riesgo de exclusión o con una discapacidad. Entonces, poner a una persona, bueno, a un equipo de personas liderado por un Dave Coach, porque son trabajadores sociales, psicólogos, etcétera, en todos los hoteles. ¿Qué se ha hecho? Aflorar esas necesidades que igual se desconocían, que por vergüenza no. Esto es un tema obviamente de mucha confidencialidad y mucha discreción, porque no todo el mundo quiere contar sus historias, pero de manera que desde un punto de vista y con un plan de bienestar se está ayudando a todas estas personas, cada uno desde esa equidad, ¿no? Desde esa unicidad que cada uno somos personas únicas, y esa equidad porque probablemente tú no necesites lo mismo que necesito yo, ¿no? Las necesidades son distintas, ¿no? Que a mí me encanta cuando dices lo de igualdad de oportunidades, sí, pero desde la equidad, siempre es importantísimo, ¿no?, tener ese concepto en mente. Y a partir de ahí, lo que nos está arrojando, ¿no?, los resultados de tuvimos un primer piloto en un hotel y luego ya este año 2025, o sea, el anterior, ya hemos cerrado en todos los hoteles esta figura,
¿Qué nos ha pasado? Que hemos bajado el absentismo, que además nosotros, por ejemplo, no sé si vosotros, Ana, también, tenemos las camareras de piso son internas, o sea, es personal nuestro, pues y además pensad también que cuando hay personas con discapacidad el absentismo suele ser mayor por temas de médicos, de bajas y demás. Pues nosotros tenemos un absentismo que tenemos, obviamente, pero más bajo que la media, y tenemos un índice de satisfacción en el trabajo y un índice de felicidad del 90%. Entonces, al final, vuelvo a lo que decía al principio, ¿no? Es ese orgullo de pertenencia, esa oportunidad de vida que damos, ¿no? Que no somos ninguna ONG, que nosotros partimos de la base de que tenemos un negocio y que la sostenibilidad económica es fundamental para que todo lo demás funcione, ¿vale? O sea, quiero decir que igual hablo mucho pensando con esa imagen, pero en absoluto. Tenemos un negocio, somos rentables, pero tenemos un impacto social o un impacto positivo en la sociedad que es completamente compatible con una rentabilidad económica. Y ese es el punto. Pues eso es sí, la gran, digamos, también clave, ¿no? de éxito. Y por cerrar ya, por ir concluyendo, me gustaría pues, destilar algunas claves precisamente para impulsar, ¿no? esta transición hacia un modelo turístico más sostenible, en nuestro caso, teniendo en cuenta pues, la importancia, ¿no? de un sector como el turístico para la economía española. Y quisiera que, bueno, pues en base a vuestras experiencias de trabajo, podáis compartirnos cuál consideráis que es como la condición más difícil de cumplir o a la que hay que atender, digamos, en mayor medida para que las experiencias, las iniciativas desarrolladas tengan ese impacto territorial y o social positivo y duradero. Bueno, comienzo contigo, Javier. Comienzo conmigo. Pues, aunque sea un perogrullo, yo insisto siempre en esto. Hay que acertar con las personas. Si te equivocas con una persona, el bar del pueblo que has abierto de manera desesperada, con este que te parece tan majo, puede fracasar. Así que procurar hacer una selección de personas muy exhaustiva. A veces cuando yo he ido a foros sobre repoblación, les he dicho, un momento, a Soria viene el que le dejemos ir echando los currículums, ¿vale? No, es que nos hemos vuelto un poco locos a la hora de... Claro, por un puntito, yo soy alcalde y tengo que rehabilitar, que no puedo cerrar el bar. Pues un poquito de calma y vamos a buscar a las personas. Había una publicidad de la Caja que decía, cuida bien con quién te hipotecas. Claro, le queríamos quitar hipotecas al BBV. Pero viene muy al caso. Hay que cuidar mucho, no nos quedemos con lo primero, quizás ni con lo segundo ni con lo tercero, ¿vale? Y luego en sostenibilidad, fijaros, todo lo que estáis diciendo es casi de sentido común. Si no eres en gobernanza, si no eres transparente, no te van a hacer caso. Si no eres inclusivo, te vas a quedar solo. Habrá que empezar a pensar en Valdelavilla Halal, supongo. Esas cosas se caen de su peso. La energía más barata es el autoconsumo, cosas de esas. O sea, pero insisto, las personas. Hay que acertar con las personas. Un punto clave. Ana, si quieres, por compartirnos también tu visión. Yo diría implicar al territorio, en nuestro caso, ¿vale? Porque, bueno, no tiene nada que ver, por ejemplo, el primero de nuestros establecimientos que fue Gredos con el que hemos abierto este año en Ibiza, ¿no? Pero si lo pensáis, Dal Vila no tiene nada que ver con el turismo habitual que suele haber en la isla. Porque, bueno, pues porque hemos recuperado un yacimiento que había allí, porque hemos puesto a disposición de nuestros clientes y los visitantes un montón de obra artística muy cercana al territorio, con un relato muy concreto. O sea, implicar al territorio y a través del cliente que va hasta allí, ¿no? Y de los empleados que también son de cerca de nuestros establecimientos, y crear valor. O sea, no se trata de repartir el valor, que obviamente, totalmente de acuerdo con Elena, somos una empresa y tenemos que dar beneficios, y no, ya sabes, pero tenemos que hacerlo de una manera consciente y aportar valor, ¿no? Buscar diferentes iniciativas que hagan que nuestros establecimientos hagan crecer también a los restaurantes de la zona, a las infraestructuras que se desarrollen en la zona. Bueno, pues este tipo de cuestiones yo creo que es la sumar clave. Para crecer. Efectivamente, eso es.
Sí, importantísimo. Elena, yo hablaría de dos cosas fundamentalmente. Es un término que como decía Javier, ¿no? Yo también llevo en la sostenibilidad muchos años y yo vengo de la responsabilidad social corporativa y demás, pero me encanta el término sostenibilidad regenerativa, ¿vale? Porque estamos con todas estas iniciativas bueno, lo que habéis contado, estas dos iniciativas, estamos apostando por ese impacto positivo, ¿no? Que no es neto cero, o sea, es positivo. Estamos mejorando algunas zonas, estamos repoblando algunas zonas, esa España vaciada, todas estas cosas es fantástico. Y luego yo también, volviendo al inicio, ¿no? Cuando os decía construir un mundo mejor con todos incluidos, este camino se construye entre todos y nosotros establecemos alianzas estratégicas con aquellos proveedores, clientes, etcétera, o sea, cualquier grupo de interés. Competidores. Competidores, totalmente. Porque en el tema de accesibilidad ellos son los que saben. Y aportamos lo que podemos, es así. Pues estas alianzas estratégicas nos hacen que este camino ir acompañados, que nos cuenten experiencias, que nos cuenten iniciativas, que yo siempre digo, ¿no? Al final esto, las ideas locas a veces funcionan y igual dices, pues no sé, no la puedo extrapolar a mi negocio, pero sí la puedo adaptar de alguna manera. Pues todo esto siempre viene bien, ¿no? Esa colaboración es fundamental y esas alianzas para construir un mundo mejor son fundamentales. Qué bueno, ¿no? Y qué inspirador también para todos, para involucrarnos a todos los del ecosistema, seamos incluso también los propios usuarios, ¿no? Clientes. Mariana. Pues yo sigo un poco el camino que ha dejado Ana, ¿no? Del territorio, de escuchar al territorio y no solo escucharlo, sino, bueno, yo le llamo como escucharlo de verdad cuando quieres implantar un proyecto de turístico, sobre todo en territorios rurales, tienes que medir bien qué capacidades hay, ¿no? Hablabas antes de que no hay wifi, no hay, o sea, tienes que ver con qué cuentas, ¿no? Con qué puedes contar, porque esto de vamos a repoblar es muy bonito, pero que hay que ir y hay que vivir allí y hay que pasar un enero. Igual no queremos ser repoblados. Igual, exacto. Igual no queremos que vengan, ¿no? No, pero me refiero que no todo el mundo se desplaza para ir a vivir a un pueblo, ¿no? Por tanto, yo me quedaría con eso, ¿no? Que sepamos qué capacidades hay, qué recursos hay o qué recursos puede haber y me quedaría con que el territorio se haga suyo el proyecto. Y esa para mí es una de las claves del éxito. Muy bien, pues esa adaptabilidad, ¿no? Que también surgía en la anterior mesa es fundamental. Y con esto pues os agradezco a los cuatro por compartirnos vuestra visión, vuestra experiencia, que bueno, pues todos podéis también ver en más detalle a través de los artículos, que bueno, insistimos, ¿no? En esa invitación a leer los distintos artículos del número 8 de los cuadernos sobre sostenibilidad y turismo. Un tema muy interesante y que bueno, pues también agradecemos a la Fundación ICO por brindarnos esta oportunidad a que desde distintas esferas, ¿no? de distintos agentes socioeconómicos pues podamos compartir esa visión para impulsar un modelo más sostenible y mejor para nuestro sector turístico. Gracias a todos. Muchas gracias, Ana.